Buenas noches, hoy estamos con el doctor Juan Camilo Restrepo Gómez, candidato a la alcaldía de Medellín. Doctor Juan Camilo, nuestra audición a nivel nacional quiere conocerlo, quiere saber quién es Juan Camilo Restrepo Gómez. Cuéntenos quién es Juan Camilo. Su papá entiendo que fue un líder político de la región antioqueña y que usted en cierta manera, en cierta forma, fue picado por ese bicho de la política siendo aún muy joven. Cuéntenos sobre su origen. Iván, muy buenas noches. Un saludo muy especial para usted, por supuesto para todos los televidentes de este maravilloso programa ACTV. Juan Camilo Restrepo nació en Medellín, hijo de Eduardo Restrepo y de Beatriz. Evidentemente mi padre, un hombre nacido en Santa Rosa, líder político y social. Juan Camilo Restrepo, quien les habla, está casado con Paula Andrea Gómez Franco. Tenemos un lindo niño de 3 años y medio. Soy abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana con especialización en impuestos. Me he desempeñado como ese liderazgo del siglo XXI, tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector público he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de ser viceministro de este país en 3 oportunidades, ministro encargado del Interior. En el sector privado fui presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, Augura, durante 5 años en esa subregión del Urabá antioqueño. Los 2 últimos cargos de carácter público fue alto comisionado para la paz durante 18 meses bajo el liderazgo del expresidente en este momento, el doctor Iván Duque, y también tuve la gran responsabilidad de durante 22 días de ser el alcalde encargado de Medellín, en el momento de la mayor crisis institucional, cuando en su momento la Procuraduría suspendió al doctor Daniel Quintero. He sido un hombre trabajador, disciplinado y una persona que lo quiere hacer de la mejor manera para recuperarle a Medellín la confianza. Bueno, doctor Juan Camilo, ahora pues volvemos sobre algunos temas que usted tocó, una pasadita por la alcaldía de Medellín, donde usted conoció de cuerpo presente cuáles eran las dificultades que habían en ese momento y en cierta manera por qué la alcaldía de Medellín está en las condiciones que hoy la encontramos. Pero sigamos hablando, a ver, esa familia que inicialmente pues, tuvo su origen en Santa Rosa, vino a Medellín, me cuentan que usted fue un muchacho de esos que le encantaba conversar con la gente, caminar la calle, en el barrio Los Colores de Medellín, en un barrio de los típicos de Medellín. Cuéntenos cómo fue esa infancia. Yo fui el tercer hijo de ese matrimonio, todavía ellos conviven y están bien de salud, de buena salud. De buena salud matrimonial y física. Ellos viven en Los Colores. Sí, sí. Y yo vivo cerca de Los Colores, especialmente en el barrio Calasanz. Y mi niñez y mi adolescencia estuvo entre el deporte, entre la disciplina y el buen ejemplo de ellos dos. Deporte, disciplina. Claro, y el buen ejemplo de ellos. Y el buen ejemplo, más el estudio, me imagino. En el estudio, claro. Mis compañeros del colegio, que ahora me los encuentro, me dicen jocosamente, Juan Camilo era viejito desde chiquito. Y lo digo porque sí, siempre he estado con la camisa por dentro, siempre me ha gustado, por ejemplo, el pelo bien motilado. Buen corte. Pero lo más importante es, yo destaco de la niñez y la adolescencia, los valores y lo que impregna el deporte, en este caso el fútbol. Yo quise ser jugador de fútbol profesional, Iván, y luego de pasar por la adolescencia, quise ser militar, y tampoco lo fui. Presté servicio, pero nunca fui oficial del ejército. Pero prestó servicio. Sí, presté en Belén, sí, en el PM 44, en el año 1998, una vez de salir del colegio del Liceo Consejo de Medellín, ahí por los lados de la Floresta, colegio público. De la Floresta, sí señor. Entonces, mi Dios no quiso que yo fuera futbolista, no quiso que fuera militar. Por eso en esto de la política, yo lo repito y se lo digo al equipo de colaboradores, mire, mi Dios cuando uno nace le tiene un designio, le tiene una boletica y es lo que uno quiera, lo que él quiera. Uno lo que es un instrumento para cumplir sus deseos.
y por eso yo no hago sino trabajar, entregar volantes, la propuesta, prepararme, ser disciplinado, para poder gobernar a Medellín en los próximos 4 años como se merece. De manera que no fui jugador de fútbol profesional, no fui militar, y si Dios quiere y la democracia lo permite, voy a ser el próximo alcalde de Medellín. Bueno, muy bien, antes de entrar entonces a estos temas que usted esbozó, como es el asunto militar que forma realmente, da un carácter, más el asunto de que no puedo ser futbolista, todas estas cositas que nos va a dar como unos elementos fue para que a usted en Colombia, porque usted es un hombre ya de talla nacional, en Colombia lo identifiquen plenamente y vean el valor de por qué usted quiere llegar a la alcaldía. Antes de eso, entonces, con esos valores que usted nos dice que vivió en la casa, cuéntenos cómo ve la familia. ¿Por qué le pregunto esto? Porque es que la familia antioqueña ha venido en una decadencia terrible. Se ha venido descomponiendo el núcleo del hogar, y entonces ahí es donde comenzamos a caer en corrupción, en la pérdida de valores, en donde la vida no vale nada, la vida es un comercio, la vida vale ya muy poquito, como lo decía un personaje supremamente valioso de la ciudad. Entonces cuéntenos esos valores realmente, ¿qué hicieron de ustedes? Vea, Iván, el programa de Buen Comienzo en la alcaldía de Medellín es todo, es fundamental, y a nosotros nos han enseñado que la mejor inversión que puede hacer una sociedad es realizarla en la primera infancia, donde hay unos elementos alimenticios, un tema lúdico, de recreación, todo el tema de la formación del cuerpo en los primeros 5 años, claro. Pero yo a eso le agregaría algo que usted lo acaba de mencionar, y es, necesitamos niños, niñas que estén bien alimentados, que tengan su ludoteca, que estén en recreación y en actividad física. Pues necesitamos que esos niños, esas niñas tengan una familia, que los impregnen de valores, de amor, que se conviertan en lo que realmente es la familia, que es el núcleo fundamental de una sociedad. De manera que nosotros, cuando lleguemos a la alcaldía, vamos a fortalecer el programa Buen Comienzo, pero también darle un valor fundamental a lo que ha sido, es y será la familia. Mire, a mí me han preguntado en varios escenarios que yo qué pienso de la agenda globalista, y yo tengo mis reservas, porque yo creo que una agenda que va en contravía de la familia y una agenda que lo que pretende es separar al ser humano de Dios, es una agenda que no cabe en la formación de Juan Camilo Restrepo, entendiendo que tengo que ser respetuoso, porque me voy a hacer elegir es alcalde de toda Medellín, y voy a ser alcalde de Medellín de la puerta de la casa hacia afuera. Para lo único que me podría inmiscuir es para prevenir y sancionar y liderar todo lo que tiene que ver contra la violencia intrafamiliar. De manera que en mí encontrarán una persona que va a defender la familia, que respeto la diversidad, pero que por supuesto le vamos a dar un complemento más allá alimenticio a nuestros niños y niñas en Medellín. Bueno, doctor Juan Camilo, entonces ya nuestros televidentes pueden ir coligiendo, pueden ir deduciendo de que usted es un hombre con valores, que cree en la familia y que por eso inclusive prestó servicio militar, porque cree en la institucionalidad, porque cree en la formación de carácter y en la formación personal que imprime el ejercicio militar. Básicamente en Colombia, donde muy poquitas instituciones forman a una persona en esa disciplina. Entonces, eso es lo que realmente usted le va a entregar a la ciudad en su aspiración como alcalde: disciplina, responsabilidad, carácter, valores, creo yo. Iván, la democracia es un sistema imperfecto, pero para que exista democracia debe existir la seguridad, debe existir la paz, la ausencia de violencia. Y para que exista ausencia de violencia, tiene que existir instituciones fuertes, tienen que existir normas, tienen que existir formas, maneras para regular, para acompañar al ser humano en el desarrollo de una sociedad. Por eso yo creo que quienes defienden la democracia en gran medida, en este caso es la fuerza pública, en este caso es el Ejército de Colombia. Por eso cuando yo veo un uniforme, sea de la policía, del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, yo siempre lo que hago es darle las gracias a este soldado, porque gracias a ellos
es que estamos viviendo en una democracia. Bueno, maravilloso, doctor Juan Camilo. Entonces, vamos a un cortecito muy breve y luego vamos a hablar entonces por qué quiere usted ser alcalde de Medellín, qué tiene para la alcaldía de Medellín, qué tiene para los ciudadanos y sobre todo, qué tiene para que Medellín salga de una problemática tan terrible en la que está, como son las estadísticas de hambre, de violencia, las estadísticas de desescolarización, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Doctor Juan Camilo, entonces volvemos a Horizonte País, que es como darle la cara a Colombia. Bueno, entonces cuéntenos por qué usted quiere ser alcalde de Medellín. ¿Qué lo impulsa a eso? Cuando usted llegó nos dijo yo reparto volantes hasta miles en un día. Eso sin lugar a dudas está marcando no solamente un deseo, sino ya esa disciplina de la que nos habló. Cuéntenos por qué quiere ser alcalde de Medellín. Iván, y apreciados televidentes en Horizonte, a uno lo eligen tres cosas: el trabajo, la disciplina, que entrego más de 1000 volantes diarios en los semáforos de Medellín. Más de 1000 diarios. Segundo, a uno lo eligen los designios de Dios en este caso. Uno a veces quiere cosas y no se les da, no se nos dan. Entonces yo creo que si mi Dios quiere, voy a ser el próximo alcalde. Porque ya dije, yo nunca me imaginaba ser comisionado de paz de Colombia y lo fui. Nunca me imaginé ser alcalde de la ciudad, encargado, y lo fui. Entonces, trabajo, designio de Dios. Y tres, precisamente las propuestas. Entender qué es lo que está reclamando la sociedad, qué soluciones hay que buscar. Y para mirar las soluciones y las propuestas, permítame poner un símil con un edificio. Medellín es un edificio y tiene las 4 bases, las 4 torres, los cimientos, están muy débiles. Y nosotros queremos hacernos elegir alcaldes de Medellín para reforzar esas bases que están en mal uso, las ves muy deterioradas. Claro, y esas 4 bases que nosotros queremos fortalecer en primer lugar. Mire, a Medellín hay que recuperarle nuevamente la articulación entre lo público y lo privado. El liderazgo del siglo XXI es el que une esas dos esferas, a diferencia de posiciones políticas del siglo XX. Juan Camilo Restrepo, quien les habla, tiene experiencia tanto en lo público como en lo privado para resolver los problemas de la gente. Son ambos los que resuelven los indicadores de carácter social que más adelante podríamos hablar. Segunda base o segundo elemento que nosotros queremos mejorar y reforzar es a Medellín hay que devolverle las capacidades gerenciales, sí, las capacidades de sus dirigentes. Ser alcalde de Medellín, ser secretario de despacho, significa tener una trayectoria, tener el conocimiento adecuado, pero desde unas administraciones se ha convertido que ser alcalde o ser secretario es como si uno se ganara ese título en una esquina de un barrio. No, a Medellín le vamos a devolver la capacidad gerencial y el honor que es dirigir la segunda ciudad más importante de Colombia. A una alcaldía como Medellín. En tercer lugar, Iván, el patrimonio más importante que tiene Juan Camilo Restrepo y que debería de tener cualquier ser humano es su hoja de vida, sus manos limpias, porque es allí donde se genera confianza, en este caso, entre lo público y lo privado. ¿Qué es lo que ocurre en esta sociedad? Que no hay confianza, estamos llenos de desesperanza. Es que mire lo que ha pasado en los últimos 4 años en este país. COVID, post-COVID, Quintero y Petro. Medellín está con desesperanza y ahora nos quiere meter una pelea entre la dirigencia política que parece más bien una pelea de quién sabe qué de quinta, perdóneme, cuando la ciudadanía lo que requiere es esperanza. Y esa esperanza la vamos a recuperar en Medellín a partir de estas manos limpias, de la confianza, la transparencia. Y hay un cuarto elemento para terminar las 4 bases o pilares que lo que requiere Medellín. Y es a Medellín le vamos a volver la cultura ciudadana. Y la cultura ciudadana más allá de la convivencia, de la pedagogía, del diálogo, yo creo en eso. Estoy comisionado de paz 18 meses. Pero a esa cultura ciudadana Medellín le vamos a incorporar un elemento fundamental. Y es el acatamiento a la norma, el acatamiento a las instituciones. Que volvamos nuevamente a poner en un equilibrio el que yo tengo derechos, el que yo tengo privilegios en una sociedad, pero también tengo deberes y obligaciones, porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Que hoy nadie respeta al vecino, hoy nadie respeta al transeúnte,
Hoy nadie respeta las normas. Yo quiero parquear un carro y lo dejo en la mitad de la calle. Los residuos sólidos los dejo donde no tengo que dejarlos. Tengo el equipo de sonido y me importa si el vecino está enfermo o ya es hora de descansar. Es una sociedad donde primero estamos pensando en el yo y no en el colectivo. Pues tenemos un sistema normativo y tenemos el suficiente liderazgo para que a Medellín volvamos nuevamente a recuperar el orden público. De manera que esas son las 4 bases de nuestro proyecto, que una vez las tengamos con buenos cimientos, nos permitimos dar las propuestas de manera concreta. Bueno, doctor Juan Camilo, ya escuchamos de labios suyos 4 pilares fundamentales por los cuales usted quiere llegar a la alcaldía de Medellín. Más adelante entonces vamos a ver cuáles son las estrategias puntuales que usted tiene para una ciudad que está pidiendo a gritos lo que usted acaba de decir: autoridad, institucionalidad, tejido social, asuntos culturales que han venido erosionando no solamente la familia, sino la sociedad como tal. Cuéntenos esa historia suya que nos dice que usted ha sido varias veces viceministro, ¿cierto? Y no solamente viceministro, sino que ha sido un dirigente supremamente importante, valorado en Antioquia, de un gremio tan valioso, de un gremio fundamental en la economía antioqueña y colombiana como fue Augura. Cuéntenos cuáles han sido los elementos que le han entregado esas experiencias de pasar por viceministerios, de pasar por un cargo tan delicado, un cargo tan estratégico, tan fundamental para este país como es ser comisionado, alto comisionado para la paz, y ese paso por Augura que le dio a usted seguramente la dimensión de lo que es el trabajo público-privado. ¿Cuál es esa dimensión de ese trabajo y cuál es la valoración que debemos de darle a ese trabajo? Porque es que últimamente se ha venido con el cuento de que el Estado lo hace todo, y esa es una teoría ya fallida. El Estado no puede ser papá de todo, tenemos que vincular entonces a la empresa privada, a la empresa pública, etcétera. Para hacérsela más fácil a los televidentes, hagamos algo pedagógico. Sí. Y es, a cada cargo les cuento cuál fue la experiencia y su importancia. Claro que Entonces, sí. de ser viceministro del Interior en 2 oportunidades, recorrer el país, entender la diversidad de pensamiento, de etnia, la interlocución con la clase política, porque cuando uno es viceministro del Interior le toca relacionarse con la política, con los sectores minoritarios de este país, el atender todo el tema de la conflictividad social y entender que los bloqueos, el obstruir las vías no es el camino para hacer reclamaciones, tener tacto, tino, tono y templanza, las 4T. 4T. Esa fue gran experiencia como viceministro del Interior en 2 oportunidades. Sí. La otra fue viceministro de Agricultura, y en ese paso como viceministro de Agricultura entendí en pleno de la pandemia que Colombia en todo su horizonte ha perdido décadas porque no ha hecho un desarrollo rural integral como corresponde. Mire, Iván y apreciados televidentes, nosotros nos dedicamos 60 años a matarnos los unos a los otros y a justificar por parte de unos sectores minoritarios poblacionales la justificación de la violencia para reivindicar derechos. 60 años nos hemos matado y no hemos desarrollado la ruralidad. En el paso como viceministro de Agricultura, puedo decirte que Colombia en el presente y en el futuro requiere un proyecto que yo lo he denominado el PLIN. El campo tiene que ser productivo, el campo tiene que ser legal, pero además adecuado logísticamente. El campo tiene que ser incluyente para que los jóvenes, las mujeres vean en la ruralidad una oportunidad de vida, y el campo tiene que ser totalmente fortalecido en mercado, en entender que la intermediación le hace mucho daño al campesino, en entender que hay que pagar valores justos por el alimento. Entonces, el paso como viceministro de Agricultura me da una visión muy amplia de cómo debe ser su desarrollo. Como comisionado de paz de Colombia, hombre, entender que valió la pena estar en ese cargo porque más de 1.300 personas, seres humanos, logramos pasarlo de la ilegalidad a la legalidad
con el código, con la fiscalía Un balance presente. extraordinario. Por supuesto, trabajamos para atacar la instalación de minas antipersonal en este país. Ese fue un paso muy importante en mi vida, y esos 20 días como alcalde encargado de la ciudad de Medellín, que me tienen aquí sentado por el reconocimiento que obtuve, es entender que en ese 20 días yo tengo cuero duro para resistir las adversidades y mente clara para saber qué es lo que requiere Medellín. Bueno, maravilloso. Entonces, mi querido doctor Juan Camilo, vamos a otro cortecito y luego nos centramos exactamente en cuáles son las estrategias que usted tiene trazadas en esta candidatura para llegar de forma expedita, de forma muy clara, a la alcaldía de Medellín y transformar esta ciudad que, reitero, lo está pidiendo a gritos. Sí, gracias. En el otro bloque también vamos a hablar de Colombia, porque es que la ciudad de Medellín es un mojón muy importante de lo que es la salud de Colombia. Perfecto. Doctor Juan Camilo, usted nos habló entonces de un famoso PLIM. Ahora cuéntenos cuáles son las estrategias, porque es que la gente está sedienta de escuchar, bueno, ¿qué es lo que realmente usted plantea? Ya nuestros televidentes tienen una imagen muy clara de usted, sabe que estamos hablando con una persona honesta, que ha sido fogueada, que ha sido apedreada, porque su paso por la alcaldía de Medellín no fue fácil. Como alto comisionado de paz, a usted le tocó enfrentar unas estructuras muy delicadas, enfrentar unos riesgos muy fuertes, de tal manera que, como usted lo decía, tiene ya cuero duro, y la alcaldía de Medellín requiere cuero duro, pero no basta con tener la piel fuerte, sino que se necesitan unas estrategias, y es lo que la gente está sedienta de escuchar para realmente decidir plenamente su voto. ¿Cuáles son esas estrategias fundamentales? Básicamente, en temas como violencia, en temas como educación, en temas como salud, en temas como gobernanza, en temas como trabajar con el empresariado. Es que el empresariado antioqueño es supremamente valioso para Antioquia y para Colombia, y yo siento que se ha venido pateando. Bueno, y es delicado. Bueno, ya hablamos de los principios, vamos a hablar Sí. de las estrategias que están impregnadas de propuestas. Y en el plan de gobierno que está radicado en la registraduría y que es el voto programático en Colombia, tenemos 3 bloques. El primer bloque son propuestas en lo que tiene que ver con el orden público y la paz. ¿Qué se entiende por orden público? Se entiende todo el concepto de salubridad, todo el tema de espacio público, todo el tema de seguridad del ciudadano, para defender la vida, la honra y los bienes de todos sus habitantes. Tratando de salubridad y espacio público, mire Iván, Medellín necesita volver nuevamente al apelativo de la tacita de plata. Hoy la ciudad tiene los residuos sólidos en las calles, hoy las zonas verdes están feas, hoy los puentes están despintados, hoy tenemos unos olores en la ciudad que se requiere es unas propuestas concretas bajo el liderazgo de empresas varias de Medellín, que hace parte del grupo EPM, y también hacer un gran trabajo de solidaridad con el sector privado para que nos ayuden en los alrededores donde tienen su asiento físico, en cuidar el espacio público, en que cada uno adopte el frente del sitio de trabajo, de vivienda. O sea, necesitamos nuevamente revivir ese amor por Medellín. Civismo. Entonces, que antes... claro, la tacita de plata. Ese es un tema de orden público y también de seguridad, propuestas concretas. Nosotros tenemos que ejercer verdaderamente la función de jefe de policía, coordinar con todas las agencias del Estado, trabajar con el sector privado y con el ciudadano para efectos de información, para prevenir y combatir el delito. Es que la seguridad, no nos puede dar pena decirlo, está bajo el fundamento constitucional de la solidaridad. Y yo aquí es no una estoy obligación constitucional. Claro, yo no estoy diciendo aquí que hay que armar al sector privado, no, de ninguna manera. Pero la ciudadanía, mediante alarmas comunitarias, mediante red de cooperantes, tienen que ayudarnos a que entre todos y mediante la figura de solidaridad, evitar el crimen, el delito, frente al tema de paz. Porque es que la seguridad y la paz históricamente en Colombia y en América Latina las han querido sobreponer
como si fueran la una excluye a la otra. Y no, tanto la paz como la seguridad son ausencia de violencia. Y la persona que le puede devolver a Medellín la paz territorial con enfoque social es Juan Camilo Restrepo, porque es que necesitamos ser recordados como cuántos de esos muchachos que están en las bandas delincuenciales podemos traerlos hacia la legalidad a partir de la oferta institucional y también que estén a paz y salvo con la justicia colombiana. Entonces, en el tema de paz, trabajaría articuladamente con el gobierno nacional, con propuestas concretas para llevar ese anhelo de todos los colombianos, de toda la gente de Medellín, que son la paz en los barrios. El segundo bloque. Bueno, doctor Juan Camilo, pero ese es el primer bloque, sí, propuestas concretas en seguridad. Ese es el primer bloque, sí. Pero un momentico, aclaremos este tema. Usted dice que hay que trabajar con el gobierno nacional, pero yo veo que aquí hay dos espejos distintos. El gobierno nacional dice que nombra gestores de paz a ciertos personajes. El gobierno nacional dice que hay que darle un incentivo a algunos personajes para que no asesinen, para que no roben, para que no atraquen. Y usted está hablando casi que de unas estrategias absolutamente opuestas a esta. Entonces, ¿cómo va a congeniar usted desde el punto de vista administrativo, gubernamental, con el gobierno central estas políticas? Entendiendo que yo soy todo lo contrario a Quintero y a Gustavo Petro. En eso no le quepa la menor duda. Es lo que estamos viendo, no, claro. Sí. Pero tratándose de paz, especialmente que es la pregunta, hay que hacer una aclaración normativa y jurídica. Y es que el presidente de la República o el comisionado de paz son los que tienen la potestad legal de llevar los acercamientos, en este caso con grupos ilegales de impacto o con grupos armados organizados o con grupos armados organizados al margen de la ley. Lo que quiero significar es que los procesos de paz territorial que se están adelantando no depende de los alcaldes en ejercicio y los que vamos a estar a partir del 1 de enero. Sí. Cuando yo hablo la palabra articular es porque tengo que estar atento a qué es lo que está ocurriendo con el gobierno nacional y con estos grupos delincuenciales de alto impacto, especialmente en el Valle de Aburrá y en la ciudad de Medellín. Yo no creo que el camino sea dar recursos a estas personas que están en la ilegalidad, financiarlos para que dejen las armas y se conviertan en personas de bien. No, yo creo que necesitamos con el Código Penal, con la norma en la mano, mirar cuántos de esos muchachos que han cometido delitos, cuántos de esos seres humanos se ponen a paz y salvo con la justicia y una vez tengamos esa posibilidad, darles oferta institucional para que terminen el colegio, para que puedan buscar un empleo, para que retornen a sus familias. Yo soy un convencido que hay que darle una salida a la violencia en este país, pero siempre y cuando exista justicia, verdad, reparación. ¿Y quién lo puede hacer en la ciudad de Medellín? Pues Juan Camilo Restrepo, porque ya fui comisionado de paz, porque tengo la concepción clara de que la paz y la seguridad pueden ir de la mano. Entonces, en ese primer bloque de orden público y paz territorial, hay unas propuestas concretas como las antes mencionadas. El segundo bloque tiene que ver con un bloque de oportunidades al ser humano. Oportunidades de carácter social, comencemos con ellas. El habitante de calle, ¿qué vamos a hacer con los más de 8.000 habitantes de calle que hay en Medellín? Por ejemplo, en primer lugar, una intervención de carácter social para que el programa de centro día en el sector de la minorista no solamente amplíe su cobertura, sino su calidad, para que una vez estas personas vayan y hagan sus necesidades físicas, para que tengan su manutención, durante el día tengan alguna actividad lúdica, recreativa, de entretenimiento, porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Que van al programa y luego se van a la calle, lastimosamente, a reincidir en muchas actividades y en muchas tentaciones. Entonces, fortalecer todo ese programa de centro día. En segundo lugar, aquellos habitantes de calle que están inmersos como víctimas o victimarios, entender que hay una fuerza pública que va a combatir especialmente el delito del microtráfico. Y hay una tercera posibilidad desde el punto de vista de estos seres humanos de habitantes de calle, y es unas granjas que han existido en el pasado en lo que tiene que ver con la resocialización a partir de actividades culturales. ¿Qué saben hacer esas personas? ¿En qué se pueden formar? Para que en un proceso de 15 meses puedan existir una resocialización de dichos seres humanos. Eso en lo que tiene que ver
con los habitantes de calle. Otro sector poblacional, que es la tercera edad. Con la tercera edad tenemos que trabajar en los dormitorios sociales, aquellos adultos mayores que no tienen dónde pasar la noche, ampliar la oferta de dormitorios. En aquellos de larga instancia, como el sector de Belencito, también fortalecer en cobertura y en calidad, fortalecer el programa de Colombia Mayor, trabajar en familias cuidadoras, porque muchos de los adultos mayores no tienen quien los cuide, y lo que nosotros estamos proponiendo es que de su propia familia una persona la capacitamos y le daremos un salario mínimo mensual vigente para que se fortalezca dicho programa. Entonces, ese es el concepto de oportunidades sociales. También en oportunidades, que nuestros jóvenes terminen el bachillerato, que den un paso a la educación superior, sea técnica, tecnológica y universitaria como corresponde o lo que está reclamando el mercado. Muy bien. De manera que acá nos podemos quedar, pero lo importante es dejar una semillita en la mente y en el corazón de los televidentes. Bueno, doctor Juan Camilo, vamos a hacer otra pausita y luego entramos a un tema que es fundamental para la ciudad, el manejo de EPM y el manejo de Hidroituango, porque a usted como alcalde de Medellín le va a tocar de forma concertada con el próximo gobernador casi que delinear el destino de Hidroituango. Hidroituango, una empresa que va a producir el 30% de la energía de Colombia, de tal manera que la responsabilidad que va a caer sobre sus hombros, callosos y fuertes, pero es una responsabilidad muy dura, muy pesada. Esto de acuerdo, Iván, cuando regresemos. Pero con una condición, que cuando regresemos me regala 5 segundos para hablar del tercer bloque de propuestas en lo que tiene que ver con una ciudad competitiva. Claro, vamos a redondear y luego entramos al asunto de Hidroituango y al asunto de manejo de EPM. Perfecto. Muy bien. Bueno, doctor Juan Camilo, estamos de regreso, entonces háblenos de esos otros pilares sociales que hay que afrontar en Medellín. El tercer bloque tiene que ver, apreciado Iván, con todo el tema de una ciudad competitiva, ¿sí? Especialmente la defensa, la protección del medio ambiente y entender lo que está ocurriendo con el cambio climático en Medellín. Sobre ello hay unas propuestas concretas, pero también en el tema de competitividad, mejorar los niveles de movilidad de la ciudad. Esta es una ciudad que está estática. El promedio de desplazamiento no supera los 17 kilómetros por hora. Tenemos que ampliar vías, crear nuevos broches viales, fortalecer el sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá. Las vías aéreas, ¿usted qué opina de las vías aéreas que en todo el mundo existen y son necesarias? Porque aquí no tenemos para dónde ampliar vías, no tenemos dónde hacer más vías. ¿Qué opina usted de las vías aéreas? Así es, nosotros tenemos las terrestres, tenemos identificado más de 20 broches viales que tenemos que realizar en los primeros 2 años mediante la figura de obra pública, pero también tenemos que aplicar la norma. Por ejemplo, carro que esté mal parqueado, carro que esté sancionado. Tenemos que mejorar el déficit de parqueo. Claro, mejorar el déficit de parqueo que tiene la ciudad, de parqueaderos, perdón. Hoy los barrios se están convirtiendo en unos dormitorios de los carros. No, hay que construir parqueaderos, hay que fortalecer el sistema y la oferta del transporte público, fortalecer las finanzas del metro, fortalecer el programa Encicla. De manera que ese es el tercer bloque que está consagrado en el plan de gobierno, que a la postre será el plan de desarrollo de nuestra alcaldía en los próximos 4 años. Maravilloso. Entonces ahora sí, antes de que usted le dé un mensaje a la comunidad, le dé un mensaje a Colombia entera, le dé un mensaje a esta ciudad que la queremos tanto y que la valoramos tanto, antes de ese mensaje final, cuéntenos cómo ve el asunto de Hidroituango, cómo va a ser el manejo de EPM, porque es que EPM, en lo que uno ha visto en los titulares de prensa, en lo que nosotros encontramos en la calle, es un desorden, parece ser que hay un caos, hay un desorden y sobre todo unos detrimentos que la gente no se explica. Vea, por ejemplo, la posesión nuestra, queriendo Dios y la democracia, el 1 de enero será en la plazoleta de EPM, como un símbolo y recuperación de una empresa que queremos no solamente todos los países, sino todos los colombianos. Primer mensaje. Segundo, el gerente del grupo EPM, porque es que EPM no es simplemente una línea de negocio,
EPM tiene 8 líneas de 8 negocios, líneas. es una multilatina, está en Sí, más señor. de 6 países de América Latina, tiene más de 45 empresas. O sea, es que la gente cree que EPM es un edificio inteligente. Casi ya. que un holding empresarial. Después de Ecopetrol es la entidad pública más grande de Colombia. Entonces, eso debe tener un gerente con todas las calidades, las capacidades, como se dice en el argot militar, las charreteras. Y nosotros nos De 5 proponemos, estrellas, 5 nosotros estrellas. tenemos hasta nombres Sí. a quien decirle, mire, el grupo tiene que estar tranquilo porque le vamos a recuperar especialmente todo su elemento técnico, las 12 vicepresidencias del grupo, todo lo que son las líneas misionales, tienen que estar en manos de personas preparadas, capacitadas. Ese cuentico de volver a EPM como lo volvió esta administración en un directorio político con nosotros, no va a operar de esa manera. Recuperarle nuevamente ese valor técnico a la entidad con una gran interlocución, entre otros, con los sindicatos que tiene la empresa. Pero también a la nueva administración de EPM, como presidente de la junta directiva, le vamos a dar 2 tareas fundamentales. Uno, recuperar, y más que recuperar, sacar adelante ese proyecto de Hidroituango, especialmente cumplir los cronogramas y en lo que corresponde en nuestra administración, que entren de la mejor manera las 8 unidades, las 8 turbinas en funcionamiento para garantizarle la energía a todo el sistema energético de Colombia. Entonces, lo que hay que hacer con Hidroituango es cumplir los cronogramas, que se entren en funcionamiento las 8 turbinas y más allá de las reclamaciones, más allá de las sanciones, más allá de quién fue el culpable del siniestro, yo no voy a entrar en esta contienda electoral, No va a mirar haber con retrovisor, nada de No, eso. pues, lo que nos interesa hoy es poner en funcionamiento Hidroituango. Lo otro lo tendrán que resolver las aseguradoras, lo tendrán que resolver las autoridades competentes. Y tercera tarea que debe tener la nueva administración de EPM. Mire, apreciado Iván, nosotros tenemos que ver ese plan de inversión que tiene el grupo, donde corresponda vender algunas empresas que no son rentables o que no hacen parte del enfoque y de la visión que tengamos de sociedad. Yo creo que hay que mirar esa revisión del plan de inversiones. Le pongo 2 ejemplos. Nosotros tenemos que fortalecer mucho empresas varias de Medellín y tenemos que fortalecer esa empresa que se conoce como aguas regionales. ¿Cuál es la presencia de EPM en la prestación del servicio, en este caso de aguas regionales, en una subregión tan querida como lo es el occidente antioqueño, como lo es la región urabaense? ¿Qué significa la llegada de Puerto Antioquia a Urabá y qué papel va a jugar el grupo EPM en las diversas empresas que tiene en dicha zona como es la región del Urabá antioqueño? Entonces, a EPM la tenemos que cuidar, recuperar y entender que es el patrimonio de todos los antioqueños. Bueno, muy bien, este es un espacio, Horizonte País es un espacio de ACTV, donde muestra a Colombia entera, doctor Juan Camilo, donde muestra a Colombia entera cuál es la perspectiva de las regiones. Entonces ahora sí hablemos de Hidroituango. ¿Cuáles son, a su juicio, las dificultades que muestra Hidroituango? De por qué no está funcionando en un 100% y cuáles son las alternativas que usted lleva como candidato y las que va a tener cuando sea alcalde de Medellín para que realmente Hidroituango comience a producir energía, a producir dinero, a producir progreso y a hacer de Colombia una potencia energética. Y a Cuéntenos. tener una gran interlocución y respetuosa con el socio del proyecto, que es la gobernación de Antioquia. Claro. Es que yo no entiendo por qué para dirimir los conflictos hoy en nuestra sociedad es todo a partir de trinos, a partir de redes y a partir de micrófonos. Yo creo que cuando uno tiene dificultades con su socio, Y últimamente de amenazas. entonces lo primero que vamos a hacer es, el próximo gobernador, sea quien sea, le va a decir, mire gobernador, somos socios, Sí. no en lo personal sino en lo institucional, de este proyecto Hidroituango, que el primer reto es que se cumpla el cronograma para que de la turbina 5 a la 8, porque es la que nos va a corresponder acorde al periodo, Sí. entre en funcionamiento de la mejor manera. O sea, pongamos a funcionar, porque nosotros esperamos que de acá al 31 de diciembre esté operando la turbina 3 y 4 por cronograma. Entonces, a partir del año entrante, cumplir todo el cronograma para las otras 4. Pero también nosotros necesitamos que entren a funcionar para garantizar más del 17% de la energía
general, que es lo que va a aportar el proyecto Hidroituango en el sistema energético del país. Nacional. Y por supuesto también necesitamos mirar el proyecto Hidroituango a partir del flujo de caja, a partir de los desembolsos que el proyecto como tal le debe dar no solamente a la banca, sino que le debe dar a sus socios, en este caso a el municipio de Medellín, en este caso a la gobernación del departamento. De manera que el proyecto necesita menos peleadera, más trabajadera y más cumplimiento del cronograma. Bueno, doctor Juan Camilo, yo creo que nuestros televidentes a nivel nacional de ACTV y el canal Claro ya tienen una imagen supremamente valiosa de usted. Ahora hágale una invitación. ¿Por qué los ciudadanos del común, por qué debemos de votar por usted? ¿Por qué considera que esta ciudad va a quedar en buenas manos, siendo esas manos las suyas? Bueno, pues muchas gracias esta oportunidad, Iván. Nosotros estamos diciendo que voten por Juan Camilo Restrepo. Esta cara es conocida en los semáforos, ¿Sí? porque nosotros le queremos dar tranquilidad a esta ciudad. Esto es una sociedad que está convulsionada y esa tranquilidad se la vamos a dar a partir de nuestra hoja de vida, de nuestras manos limpias. Le vamos a recuperar la seguridad, el orden público, a devolver la esperanza que tanto nos hace falta en nuestra sociedad. Después del COVID, post-COVID, Quintero y Petro, yo creo que estamos preparados para gobernar de la mejor manera esta ciudad de Medellín. De manera que a usted, a todos los televidentes, al canal, un saludo muy especial e invitarlos a que nos acompañen el próximo 29 de octubre. Muy bien, este fue el perfil de nuestro candidato a la alcaldía de Medellín, el doctor Juan Camilo Restrepo Gómez. ACTV y Horizonte País los invita para que nos sigan acompañando y disfrutando de estos candidatos. Luego tendremos unos personajes supremamente valiosos que son o que van a ser el alma de Colombia, el alma de las regiones. Felicidades.